Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 12 de enero del año 2024, nuestro segundo programa del año. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Perdón. Buenas noches, queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más en este su programa Pescador de Hombres. Tenemos para este domingo la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce en Pedro. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Bueno, hemos venido escuchando todos los últimos días. El personaje ha sido, Juan el Bautista. Aquí se presenta un hecho importante, que es Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y pasa a ser seguidor de Jesús, lo cual demuestra esa apertura del camino que hizo San Juan el Bautista de Jesucristo, que acordémonos, desde la Anunciación, el ángel le anuncia a la Virgen María que su prima Isabel está embarazada y va en el 6º mes. Juan es el hijo de Isabel, es prima de la Virgen María, por lo tanto el parentesco entre Juan y Jesús es real. Ya habíamos hablado en los evangelios anteriores que Juan fue un hombre obediente, incluso se describe cómo vestía y lo que comía. Pero este último paso es trasladarle a dos de sus discípulos. La palabra trasladarla es mía, no es del Evangelio, simplemente para connotar de que Andrés quiere seguir a Jesús y se impacta con Jesús. Además, más adelante hablaremos sobre esa pregunta: ¿a dónde vives? Quiero seguir destacando la personalidad de Juan, porque él siempre les dijo que el que viene detrás de él es incapaz de desatarle
las tiras de las sandalias. Y en este paso que hace Andrés de ser discípulo de Juan a discípulo de Cristo, se sigue produciendo esa hilo conductor de comunicación de nuestra fe. Ya luego seguimos avanzando con este tema, pero a destacar, Juan y Andrés son los personajes que junto a Cristo son predominantes en este evangelio. Adelante, Francesco. Sí es. Como tú bien dices, la palabra clave aquí del porqué de este evangelio es el hilo conductor. Y les leo rápidamente una parte de la reflexión que se enlaza con tu comentario de manera excelente. Dice, y un detalle más. A Samuel se le apareció el Señor cuando estaba en el templo y a los primeros discípulos los llama cuando ya eran discípulos de Juan el Bautista, lo que nos recuerda que debemos actualizar la respuesta al Señor cada día. Dios sigue llamando y nuestra contestación debe siempre estar actualizada también. Al final vemos cómo Jesús le da un nuevo nombre a Pedro. Le da un nuevo nombre a Pedro, ¿ya? Él es el nuevo nombre por el que Cristo lo iba a conocer. En el nombre va implícita una misión. También ante el Señor tenemos que recordar que nosotros tenemos nuestro nombre propio y por ende una misión también. Él nos conoce y nos llama por ese nombre exclusivo, nos llama nuestra vocación cristiana, nos invita a seguirlo como cristiano. La vocación no nos ha sido revelada a través de sueños y visiones, sino que la descubrimos mirando adentro de nosotros mismos, escuchando la palabra del Señor que se hace oír, no ver, pero sí oír, que se manifiesta en los acontecimientos y habla a través de los ángeles que nos pone a nuestro lado, los hermanos encargados de interpretarnos sus pensamientos y su voluntad. Por último, subrayemos que Dios Padre y el mismo Jesucristo necesitan siempre de colaboradores a tiempo pleno para llevar a cabo su tarea. Quieren que tú participes cuando hay tantas cosas que hacer en la iglesia y en el mundo y cuando hay tantas cosas que no se hacen. ¿No será que hemos puesto unas antes que otras de acuerdo a nuestros antojos y unos tapones en las realmente importantes para no ver ni escuchar y no complicarnos la vida con las cosas del Padre? Pues bien, es un buen momento para reaccionar. Dios te llama. ¿Qué vas a responder? Es una bonita reflexión que explica un poco, querido Martín y estimados radioyentes, el porqué del Evangelio, ¿no? Ahí se da en una descripción muy literal en este Evangelio de cómo Jesús gana discípulos y se da de una manera menos descriptiva que en otros la importancia de Simón Pedro, ¿no? Que en otros evangelios lo sabemos y lo leemos y dice claramente, tú serás de ahora la piedra angular sobre la cual edificaré mi iglesia. Y así ha sido hasta el día de hoy, y así será hasta el fin de los tiempos. Martín. Sí, otro aspecto importante es que el otro discípulo que está con Andrés es Juan. Y Juan es el autor de este evangelio. ¿Eh? Juan es el discípulo que luego se le dice el discípulo amado, hijo de Zebedeo. Él escribe los evangelios, se convierte en un evangelista porque él estuvo cerca de Jesús los 3 años de su vida pública. Y en esa pregunta, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, ven y verás donde yo vivo. No era la vivienda, era el estilo de Jesús de vida
que iban a tener para conquistar las almas para la religión católica. Además, Jesús es el Cordero de Dios. Y esa narración histórica que hace Juan posteriormente en los Evangelios, que es el que estamos leyendo, es una narración de primera mano, de primera mano. Es el mismo autor, el que era discípulo de Juan, que pasa a ser el discípulo amado de Jesús. Y recordemos que Juan es el único que le acompaña hasta la crucifixión y muerte. Y es al que Jesús le dice desde la cruz: madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. O sea, este evangelio, más allá de lo lindo y bonito que es, tiene un significado tan profundo que tenemos que escucharlo y disfrutar cada una de las palabras del evangelio. Luego van a conocer a Pedro, como tú explicabas. Y Pedro al principio era medio renuente a lo que le decía su hermano Andrés, hasta que conoce Pedro a Jesús y queda encantado. Y ahí viene el cambio de nombre a Kefas, que significa piedra, que es Pedro, que además es esa piedra, la piedra angular para la construcción de la nueva Iglesia Católica. No me refiero a la piedra del edificio, sino que se edifica dentro de Pedro. La semilla de la religión es Pedro, al que lidera y que por eso lo conocemos como el primer papa, aunque el término papa surge muchos años después, siglos después. Este simbolismo que nos demuestra este evangelio, que nos hace entender por qué a Cristo lo llamaban maestro. Porque el maestro es aquel sabio que sabe, que dice, que predica, pero además ellos estuvieron presentes cuando en el bautismo de Jesús, cuando se rasga el cielo y sale la voz: este es mi hijo amado. Ellos fueron testigos, digamos, Andrés y Juan. Ese encuentro con Pedro y Jesús, entre Pedro y Jesús, representa para Juan algo muy particular. Es como encontrar el encanto cuando tú, llevándolo al plano en general, cuando tú tienes una persona que de entrada que te presentan te cae bien, te inspira confianza, con quien puede ser luego un confidente. Y Pedro recibe ese nombre de piedra o Kefas, con todo lo que eso significa. O sea, no podemos minimizar este concepto. Es el nacimiento de los primeros discípulos que van a ser los cardenales hoy para llevar adelante la iglesia que está fundando Jesús directamente como hijo de Dios. Francesco. Así es. Es interesante ver el aspecto histórico de este evangelio, y es un tema que hemos tratado en otros programas, porque la historia de la iglesia, de la iglesia católica, la historia del cristianismo, si lo comparamos en una línea de tiempo con la historia de la humanidad, es una historia bien reciente, es una historia que se puede seguir
muy claramente, por ejemplo, ahí es el Evangelio de hoy, podemos seguir muy claramente los sucesores de Pedro. Pedro es el primer papa que tuvo la iglesia. Y si decimos, bueno, ¿cuántos papas han habido hasta el día de hoy? Ya de Pedro hasta el Papa Francisco, pues son 266 papas, si no me equivoco. Entonces, es increíble, no es mucho. Claro, lo vemos en el tema de la historia. Y asimismo, podemos decir de Juan, como tú bien decías, el discípulo amado, muy claramente la historia de Juan, que es una historia muy bonita. Juan es es el único discípulo que no murió mártir. ¿Ya? Él tuvo una vida larga y longeva, ¿ya? Y murió en Éfesos, eh, cuidando de la Virgen María, eh, que fue, pues como ya sabemos, y esto también lo hemos conversado, asunta al cielo. La historia de Juan, y aquí les hago eh, una breve, no es reflexión, comentario, dice, según la tradición, Biografía. biografía, sí. Juan estableció, posterior a la muerte de Jesús, su residencia en Éfeso. Éfeso actualmente es parte de Turquía, más al sur, sobre las aguas, frente a Grecia, sobre las aguas del mar Egeo, si no me equivoco, ¿ya? Y ahí fue condenado a muerte en su momento por el emperador Domiciano. Lo introdujeron en una caldera de aceite hirviendo, de la cual salió ileso. Vivió hasta el año 100 después de Cristo aproximadamente y fue el único apóstol que no murió mártir, ¿ya? Entonces podemos ver la precisión de las palabras de Jesús desde la cruz que tú citaste también hace un momento atrás, donde le dice a Juan, eh, ahí tienes a tu madre, y a María le dices, ahí tienes a tu hijo, y les encomienda que se cuiden mutuamente. Y así sucedió y al pie de la letra, como se cumple siempre la palabra de Dios. Martín. Sí, dice también en la lectura esta, cuando él le dice, ¿a dónde vives? Venid y ved. No hay explicaciones ni justificaciones en invitarlos a comprobar y ser testigos, como decía, no de una vivienda, sino del estilo de vida que se impondría desde ese momento en adelante. Y ellos, sabiendo que este es el Cordero de Dios, porque estuvieron presentes en el bautismo, se entregan sin mayor pregunta y no ponen ningún tipo de resistencia, simplemente en una forma voluntaria. Y empiezan esta vida con Jesús de sus 3 años muy intensas, porque recorren muchos caminos juntos. Pero no podemos dejar de subrayar la importancia que tuvo Juan el Bautista, porque obviamente en las lecturas no se sabe más después de qué es la vida de Juan, salvo que es decapitado, ¿ya? Porque la hijastra del rey pidió la cabeza de él en la bandeja de plata, De Juan el Bautista. de Juan el Bautista. Claro, claro. Eh, Importante señalizar porque estamos hablando de Juan el del, Bautista y hemos y hablado también de Juan el del Apóstol. Juan el apóstol y el evangelista también, Sí, así es. ¿ya? Entonces Juan el Bautista muere decapitado Así es. en manos de Herodes, Ujú. eh, por pedido de la hijastra de Herodes, De Herodías. que no. ¿Ah? Entonces, pero hay ese espacio de tiempo que después de esta escena, como que Juan
se refunda en el desierto, ¿ya? Y deja de tener el protagonismo. Eso es tan importante cuando hoy vemos que cada uno quiere ser más protagónico que otro. Hoy vemos cosas de lo más absurdas que están pasando. Todos estos eventos que hemos vivido en esta semana, que traen como resultado una serie de aspectos de orden político, eh, todo lo que es la parte de militares y todo lo demás, las imágenes de la gente dándole de comer al ejército, diciéndole, ¿sabes qué? En ti confío. Es un poco lo que estos apóstoles hicieron con Jesús y Jesús con ellos. O sea, esta imagen que estamos viendo hoy, a donde estamos, vemos un militar, lo respetamos, nos sentimos seguros, no me refiero solo a los militares, la policía también, ¿ya? Son servidores públicos que están arriesgando su vida, ¿ya? Entonces, haciendo un parangón con toda la distancia del caso, Jesús estaba arriesgando su vida porque sabía todos los procesos que iba a vivir. Y estos militares hoy, estos policías hoy, arriesgan su vida por protegernos a nosotros. Fíjense ustedes cómo este evangelio, desde ese punto de vista, cómo nos cae en esta semana, como para poder asentarnos nuestra confianza en Dios, en decirle, Señor, tú eres el único que nos puede salvar, pero tus brazos, tus manos, tus instrumentos están siendo todo lo que sucede alrededor. Este pueblo ecuatoriano que es entregado al corazón de Jesús y al corazón de María, es digno de un destino distinto. Pero sin embargo, encontramos que muchos quieren sacar provecho y no han aprendido de la sencillez y la humildad de Juan, de dejar que quien realmente tiene el poder es Jesús y que él tiene que salir de ese papel preponderante que lo hemos venido viendo en los últimos evangelios, de Juan el Bautista. Francesco. Sí es, Martín. Tú hablabas justamente de los eventos que hemos tenido esta semana. Y yo no puedo evitar acordarme de un evangelio de esta semana, si no me equivoco, fue el de el día, ay, no recuerdo si fue el del jueves, creo que fue el del día jueves o el del miércoles, eh, donde Jesús se retira a orar en soledad. Es un tiempo de exclusividad que le da a la oración para unirse al Padre. Ese es cuando va a sanar a la suegra de Pedro. Creo que sí. Sí. Ese Entonces, fue el del día martes, me parece. martes puede ser, sí. Sí. Entonces, a raíz de los eventos que hemos tenido esta semana, eventos muy desagradables, que nos llenan de temor, que nos llenan de inseguridad, de alguna manera yo tuve que circular un poco, porque no podía evitarlo, al día siguiente del problema que hubo, y me acordé de la pandemia. Vi las calles vacías, ¿no? Me acordé de la época que se podía circular dependiendo del dígito de la placa del auto una vez a la semana y durante un horario muy restringido. Y ahora estamos nuevamente con restricciones. Hay un toque de queda de por medio que inicia a las 11 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Y es posible, dependiendo cómo vaya la cosa, de que hayan más restricciones. Y yo les pregunto, queridos radioyentes, ¿qué van a hacer con ese tiempo que tienen a disposición? Úsenlo sabiamente, no para quedarnos ahí tonteando en el celular, perdón por el término. Hagamos oración, hagamos mucha oración.
Sí, hay que hacer oración por la patria, hay que hacer oración por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional. Hay en esta semana, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió una carta muy bella, muy bonita en relación a lo ocurrido y muy centrada, muy pragmática también. Y es eso, ¿no? Tenemos que orar por la paz en el Ecuador y tenemos que orar porque llegue pronto, porque el presidente actualmente en funciones, el Señor siempre lo ilumine en el camino que tiene duro por recorrer. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Oración, oración en grupo. Acordémonos de las palabras de Dios. Donde haya dos o más en mi nombre orando, ahí estaré yo con ellos. Y hoy es facilísimo, porque si no nos podemos juntar físicamente, nos podemos juntar como estamos tú y yo haciendo el programa ahorita, por medios digitales. Vamos a hacer cadenas enormes a tiempo real de oración. Hagámoslo, porque es indispensable. El Señor quiere escucharnos y nosotros tenemos que responder a ese llamado. Martín. Todos somos llamados por Jesús para poder compartir este mundo, esta tierra, este espacio que Dios nos ha dado, que se llama vida. Nosotros llegamos al mundo por nuestros padres, pero empezamos a tener un espacio y muchas veces no nos percatamos de que ese espacio que es nuestro alrededor, que no tiene una medida específica, pero que está siendo parte de esa invitación que Jesús nos hizo y nos hace en este Evangelio. Tenemos que entender claramente que hay que deponer actitudes para poder encontrar al Señor. Hay que seguir al Señor. Ese seguimiento se concentra en la oración. Como tú bien decías, invitamos a orar. Porque el ser humano muchas veces pierde su horizonte. A veces el poder lo hace desviarse, pero resulta que hay mucha gente que estamos dependiendo de gente. Tenemos que mirar y considerar lo que sucede a nuestro alrededor y principalmente tenemos que tener al Señor siempre al lado nuestro. ¿Para qué? Para que nos llene de sabiduría, para que nos llene de paciencia, para que nos llene de valor. Así como esos discípulos fueron viendo, confiando en Jesús, nosotros somos llamados a lo mismo. Somos apóstoles, seguidores de Dios, de Jesús, listos para estar en los momentos duros, los momentos tristes, en los momentos felices, pero sintiéndonos que somos parte de esta religión que tanto amamos y que nos ha dado tanto. Tenemos que esforzar por nuestra vocación, por nuestra elección. Es decir, no solamente decir de dientes hacia afuera soy católico. ¿Cómo estoy ayudando yo a la iglesia? Y no me refiero a la parte económica. ¿Cómo estoy convirtiéndome en parte de la voz, parte de hacer que el credo llegue a más personas? ¿Cómo miramos a Jesús nosotros? No solamente la imagen que podemos tener de él
en un portarretrato, en una estatuilla. No, ¿cómo lo vemos dentro de nosotros? ¿Cómo lo sentimos dentro de nosotros? Tenerlo en la billetera, en una tarjetita, es muy común, pero simplemente la tengo ahí. Pero ¿cómo está dentro de mi corazón? Si Él nos está llamando y somos escogidos también, como lo fue Juan, Andrés, Pedro y todos los, hasta el que lo traicionó, fue escogido por Él. Judas Iscariote fue un discípulo de Jesús. Aprendió de Él durante esos 3 años. Sin embargo, la muestra de esa inestabilidad, de esa ambición, de ese amor al poder, al querer ser más, hizo que lo traicionara. Pero ese hombre fue escogido por Cristo. Entonces, este evangelio es maravilloso. Nos deja a nosotros un espacio muy grande de reflexión, porque además quien lo escribe estuvo con él y da fe de que es verdadero. Francesco. Sí, es Martín. Bueno, estamos ya un poco cortos con el tiempo. Yo quería leerles la síntesis de esta reflexión muy bonita, que es un párrafo cortito, justamente en base a lo que tú decías. Es una invitación también a salir de nuestra zona de confort. Dice, en el Evangelio vemos a 2 discípulos de Juan que tienen ganas de buscar. ¿Qué buscáis?, les pregunta Jesús. Querían saber dónde vivía Cristo. Están dispuestos a salir de su zona de confort para encontrar al Mesías. Tenían ya un maestro, que era Juan el Bautista, pero buscaban al maestro de maestros, al definitivo. Es un buen ejemplo para nosotros a los que nos cuesta salir, por ejemplo, de la cama para ir a misa el domingo, o muy temprano en la mañana, quizás entre semana, ¿ya? De nuestro grupo de siempre, salir de nuestras oraciones de siempre. Y nos quejamos inclusive de que a veces no encontramos al Señor. Pues bien, a veces hace falta un esfuerzo para verlo, para sentirlo y confiar en la palabra de los que saben más sobre esto. Eso es, querido Martín. Sí, bueno, no nos queda más que desearles a todos la tranquilidad, la oración, entregarnos a nuestra Madre Santísima, pedirle que salvaguarde a todos quienes están luchando porque este país sea un país productivo, un país unido, un país orante. Este año se lleva a cabo acá este evento de la iglesia, no me recuerdo el nombre en este momento, pero somos sede y lo importante que tenemos es que amando a Cristo podamos llegar a obtener la paz. Así que me despido y con muchas bendiciones para ustedes, para vernos el próximo día viernes en nuestro programa Pescador de Hombres. Francesco. Igual, querido Martín, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Ánimo a apoyar y a hacer mucha oración. Mucha, mucha oración. Nos vemos Dios mediante el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.